Hola, mi nombre es Rafael García e iniciamos aquí un vídeo tutorial que no va a ser de ningún software en concreto. Mi intención era hacerlo de 3D Studio Max, pero puesto que 3D Studio Max solo lo hay para Windows y en estos momentos tengo mi ordenador de Windows en el servicio técnico debido a unos problemas, tengo que hacerlo en Mac. Voy a utilizar Cinema en este caso y Maya. ¿Qué vamos a ver? Bueno, pues vamos a ver una técnica muy comentada ahora en internet que es Linear Workflow. Os sonará seguramente y os preguntaréis, ¿qué es esto del Linear Workflow? Bueno, pues el Linear Workflow no es más que una técnica más, evidentemente, de iluminación, de las tantas que hay, que nos optimiza bastante el trabajo a la hora de iluminar una escena de interior o de exterior, consiguiendo muy fácilmente pues iluminaciones bastante realistas, bonitas y de una forma rápida y sencilla. Hasta ahora lo que hacíamos para iluminar una escena era, dependiendo del motor de render que utilizáramos, pero el proceso más o menos es el mismo en todos. Constaba de, bien fuera un exterior o un interior, colocar una iluminación general, luego ir añadiendo luces de relleno para poder conseguir esa luz que nosotros queríamos que llegase a todas partes y que el motor de render, por muchos rebotes que le metemos, no consigue llegar. Todo esto evidentemente, aparte de que nos ocasionaba un jaleo considerable de luces, de rebotes, también nos perjudicaba en grandes tiempos de render, debido a que teníamos que hinchar el programa a rebotes de luz y otros procesos. Con Linear Workflow optimizamos todo esto, es decir, ya no necesitamos colocar muchos rebotes en los motores de render, tampoco necesitamos colocar grandes cantidades de luces y sin embargo vamos a obtener unas imágenes claras y físicamente correctas. No por ello es necesario utilizar un motor físico, ojo, podemos utilizar cualquier tipo de motor de render, pero con un motor físico obtenemos, en principio, mejores resultados. No obstante, ya os digo, como siempre he dicho, no hay un programa perfecto, no hay un programa que haciendo clic esté todo hecho, no hay un programa mejor que otro. Hace años atrás había programas que eran más potentes que otros en ciertas características. Hoy por hoy todos los programas alcanzan el mismo nivel o están muy nivelados en potencia. Recuerdo que hace años el mejor para animación era Softimage XSI. Hoy en día todos están a ese mismo nivel. Con 3D Studio puedes hacer las mismas técnicas de animación que con Softimage, con Maya, con Cinema, con cualquiera, incluido Blender. Lo mismo ocurría, 3D Studio tenía los mejores motores de render. Hoy en día, todos tienen motores de render, V-Ray o V-Ray como se conoce, Maxwell, hay una infinidad de ellos. Con esto, ¿qué os quiero decir? Que no es el programa quien tiene que decidir por vosotros. Es decir, vosotros sois los que vais a trabajar. Podemos tener un martillo de hierro y podemos tener un martillo de oro. Si a un carpintero le damos el martillo de hierro, seguramente nos haga un mueble espectacular con un martillo de hierro. En cambio, nosotros con un martillo de oro no lograríamos clavar un clavo. Con esto os quiero decir que no es necesario andar peleándose, que si el motor de render este es mejor, que si el programa este es peor, etcétera, etcétera. Todos los programas nos sirven para todo. Quien tiene que poner la calidad y la profesionalidad es la persona, no el programa ni el ordenador. Comentando esto, vamos a ver cómo funciona el Linear Workflow. En este caso vamos a verlo en Cinema y luego os pondré un ejemplo en Maya. En Cinema, tenemos este pequeño cochecito dentro de, como veis, una habitación rectangular. Y todo ello está iluminado por una luz de área. Esta luz de área, como veis aquí en general, es una luz de área, proyecta una sombra de área. En detalles, tenemos que sea de tipo esférica, en vez de rectangular o plana, de tipo esférica. Digamos que da igual, simplemente elegí esa porque era la que más me gustaba.
Tenemos un desvanecimiento de cuadrado inverso, esto es físicamente perfecto. Si ponemos ninguno, pues toda la iluminación, toda la escena se iluminaría por igual. A mí me gusta pues utilizar cierta física en las escenas. Y aquí configurado, bueno, tengo lanzado el motor de render por defecto que trae de iluminación global y el ambient occlusion, pero como veis sus pestañas están apagadas. Por tanto, ahora mismo es como si estos dos no los tuviéramos. Los voy a borrar. Ya está, no tenemos motor de render ninguno. Si nosotros ahora tiramos un render de esta imagen, vamos a tirar un render, lo que obtenemos pues es una imagen muy oscura. A pesar de que la luz pues tiene cierta intensidad, obtenemos una imagen, como veis, muy oscura. Bueno, no obstante, vamos a activar ahora, vamos a añadir el motor de render de iluminación global y vamos a añadir, bueno, la occlusion ahora mismo no es necesario, simplemente no queremos nada bonito. Voy a dejar todos los parámetros por defecto y vamos a tirar, vamos a tirar un render para poder ver las comparativas en el visor de imágenes. Esperamos un poquito, no tardará mucho, aunque estamos utilizando pues iluminación global ya. Con una sola luz lo que vamos a obtener, como es normal, es una imagen muy oscura. ¿Por qué obtenemos una imagen oscura? Os preguntaréis. La mayor parte de las veces, por mucha luz que metemos, por muchos rebotes, ¿por qué nos aparecen las imágenes normalmente tan oscuras y siempre tenemos que estar retocándolas? Bueno, el problema viene dado de los monitores que nosotros utilizamos. Los monitores funcionan con un modo de color RGB. Este modo de color RGB pierde muchísimos colores, no captura la gama completa de colores con los que podemos trabajar. Es ahí donde entra Linear Workflow. Linear Workflow lo que hace es recuperar esa gama de colores que perdemos por el camino y que hace que nuestra escena sea tan sumamente oscura. Bueno, como veis ahí está acabando, casi que debería de parar el vídeo. Bueno, pues ya he terminado, he parado el vídeo para que, bueno, nos comáis todos los renders, pues porque este ordenador pues no es lo más rápido del mercado y por tanto tarda. Como veis, pues obtenemos una imagen, aunque tiene iluminación global, a partir de una luz, los rebotes básicos. Si subimos más rebotes obtendremos mejor iluminación, pero tardará mucho más en renderizar. Si vamos añadiendo más luces, pues ocurrirá exactamente lo mismo, luces de relleno, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a cerrar y vamos ahora a ver cómo activamos el Linear Workflow. Lo primero que tenemos que hacer es ir a modo, en modo vamos a documento y en documento activamos flujo de trabajo lineal. En donde pone el perfil, en lugar de RGB, vamos a coger el lineal. Con esto, ¿qué conseguimos? Voy a tirar otro render para que veamos la diferencia entre uno y otro. Naturalmente voy a parar el vídeo para que no os tengáis que tragar todo esto. Bueno, pues este render ya ha terminado y como podéis ver la diferencia es bastante notable. Vamos a activar, establecer este como A y vamos a establecer este como B para que nos salga, no me gusta en horizontal, vamos a ponerlo en vertical. Como veis, la diferencia de utilizar Linear Workflow a no utilizarla es bastante notable y todo ello con la misma luz, todo ello con la misma luz y el mismo motor de render y los mismos rebotes. Como podéis observar, obtenemos unos resultados totalmente diferentes. Evidentemente, si os fijáis, pues no hay anti-alias con calidad, las sombras no tienen calidad, etcétera, etcétera. Todo eso tendríamos que activarlo. Yo lo tengo bajo para que evidentemente tarde lo menos posible en renderizar. Pero aquí podéis ver la pequeña diferencia de utilizar una iluminación normal a utilizar la técnica de Linear Workflow. Cuando utilizamos motores con técnicas físicas, la gente suele coger, por ejemplo, si nosotros utilizamos el motor, vamos a activar aquí, bueno, tenemos por ejemplo el físico o el VRAI.
El V-Ray es el mismo que el 3D Studio, solo que incrustado dentro de Cinema. Vamos a ver el físico. Voy a desactivar la iluminación global, que es el motor por defecto que trae Cinema, y vamos a usar el físico, que es el nuevo motor de render de Cinema. Bueno, vamos a ponerlo en modo infinito, la iluminación indirecta activada y, bueno, en fin, la distribución de ruido y todo eso activado. Cuando nosotros activamos un motor físico, como puede ser este o el V-Ray, que también tiene para cámaras físicas, normalmente las cámaras... Ay, perdón, que se me mueve. Vamos a bloquear el fondo para que no se mueva. Ahí. Cuando nosotros seleccionamos la cámara, ahora la que se me mueve es la cámara, bueno, pues también la bloqueo. Y ya está. La bloqueamos y ahora por mucho que tire ya no la muevo. Cuando nosotros seleccionamos la cámara, vamos a seleccionarla desde aquí, se nos activa el tema de exposición. Esto es cámara física, como también utiliza V-Ray o Maxwell o, bueno, en fin, Irai. Hay muchos. Si activamos esto, lo que nos aparece es poder controlar las propiedades físicas de la cámara, como si fuera una cámara real. Yo he visto en muchos sitios que la gente coloca una luz de sol o coloca una lámpara, utiliza un motor físico y si le sale muy oscura la escena, lo que empiezan a hacer es a subir la intensidad de las luces. Grave error. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de algo físico, nosotros en la realidad, si queremos sacar una fotografía de una habitación o la estancia en la que estamos, si sacamos la fotografía y esta fotografía nos sale oscura, lo que no vamos a hacer es ir a subirle al sol la intensidad, porque no podemos llegar al sol, nos quemaríamos, y además está muy lejos. No podemos subirle la intensidad al sol. Si utilizamos más lámparas, bueno, podemos utilizar miles y miles de bombillas, incluso nadar en ellas, pero tampoco sería una solución para dar más luz. Y una bombilla, bueno, podemos utilizarla de más vatios, pero lo que no podemos es coger una bombilla de X vatios y ampliarla. Por tanto, con esto que os quiero decir, no debemos subir la intensidad de las luces y dejarlas tal y como están. Si ponemos una luz física de sol con su cielo, es tontería andar subiendo la potencia del sol. En realidad nosotros no subiríamos la potencia del sol porque no podemos. Tampoco las lámparas físicas, claro. ¿Cómo arreglamos el tema? Lo arreglamos con las propiedades físicas de la cámara. ¿Qué conlleva esto? Que debemos de saber por lo menos algunas cosas de fotografía. Desde la cámara podemos controlar el diafragma, que aquí tenéis los F que podemos utilizar. Cuanto más bajo sea, más luz nos entra. Cuanto más alto sea, menos luz nos entra. También podemos controlar el ISO. Cuanto más bajo sea, menos luz nos entra, pero menos ruido tenemos. Cuanto más alto sea, más claridad, pero también ganamos en ruido. Y luego la velocidad de obturación, que es la velocidad a la que abre o cierra el diafragma. Evidentemente, cuanto más rápido sea abriéndose y cerrándose, menos luz va a capturar. Cuanto más tiempo tarde en abrirse y cerrarse, más luz va a capturar. Con estos parámetros, pues nosotros podemos coger y ajustar perfectamente la iluminación que queremos obtener sin la necesidad de andar subiendo intensidades de luces ni volviéndonos locos en colocar 14.000 luces por la escena que no van a ningún lado. Luego encima, si añadimos el Linear Workflow, que está aquí en Document, si añadimos el Linear Workflow, vamos a tener una iluminación, la verdad, realmente impresionante. Vamos a darle aquí a renderizar en el visor de imágenes. Voy a paralizar la grabación y volvemos. Bueno, pues he detenido el render a los pocos al minuto, porque si no se disparan los tiempos de render debido a que es un motor de render unbiased, es decir, nunca termina de renderizar. Y no es el caso que necesitamos. En este caso, bueno, pues veis que la imagen pues sale bastante clara.
con sombras bastante difuminadas, definidas, y tenemos ciertos quemados arriba en el coche. Normalmente la gente lo que haría sería tirarse a controlar la intensidad de la luz. No es necesario hacer eso porque podemos solucionarlo desde las propiedades de la cámara. Bien bajando la exposición, o sea el ISO, perdón, bien bajando la exposición es lo que tendríamos que hacer, evidentemente, bajar la exposición. Y evitaríamos estos brillos. Otros programas, o sea, otros motores de render como VRAI tienen posibilidad de controlar las zonas de quemado, lo cual pues es una gran ayuda. En este caso, pues el motor de render de Cinema no tiene esas opciones. Pero bueno, como podéis ver, pues se obtienen resultados muy interesantes con la técnica de Linear Workflow. Bueno, ahora vamos a cambiar a Maya. Voy a hacer una parada para cerrar y cambiar a Maya. Bueno, nos encontramos ya en Maya. Como veis tenemos la misma escena, pero en este caso es una escena en el exterior. No tenemos el cubo, tenemos un plano de suelo y tenemos nuestro cochecito. También tenemos una cámara y tenemos un plano de iluminación que vamos a ver un poco sus características. Bueno, por supuesto, pues tiene de sombra activada el Map Shadow con una resolución baja, por lo tanto no vamos a ver una calidad espectacular. No active el Ray Tracing porque tarda mucho más. Claro, evidentemente también nos da mucha mejor calidad. Es una luz de área con un decaimiento cuadrático y creo que no tiene ninguna cosa más en este caso. A ver, en Metal Ray creo que no tenemos nada. No, correcto. Bueno, podemos utilizar aquí, activar el Use Light Shape para que utilice la luz de área de Metal Ray. Bueno, si nosotros tiramos un render por defecto, tal y como está la cosa, vamos a tirar un render. Bueno, sí, tenemos activado el motor, por supuesto, Metal Ray. Ahora os voy a mostrar las opciones. Voy a parar un poco el vídeo para que cuando esté el render... Bueno, el render ha terminado. Como veis, en un exterior, con un cielo y tal, obtenemos una imagen, pues bueno, bastante luminosa. Aún así, estamos perdiendo bastante calidad de color, bastante gama. Si nosotros activamos ahora el Linear Workflow, o sea, si lo activamos, no, si hacemos un previo, que está aquí en Display Color Manager, nos aparece aquí. En el primer apartado cogemos, desplegamos y ponemos el Linear RGB. En el momento que lo activamos, fijaros cómo cambia la imagen. El único inconveniente que tiene es que el Linear Workflow, si utilizamos la gama de colores, la estándar, que es 2.2, nos obtenemos imágenes demasiado planas, es decir, no hay contraste entre los objetos, obtenemos imágenes planas. Por eso los profesionales recomiendan utilizar, en lugar de 2.2, utilizar 1.8. 1.8 nos da una iluminación o una gama muy interesante. No es completa, pues completa sería 2.2, pero sí que obtenemos un contraste entre los objetos de nuestra escena más interesante. Vamos a volver a poner esto como estaba. Esta es la imagen inicial y vamos a ver cómo se activaría el Linear Workflow en Maya. Vamos a cerrar esta ventana, vamos a ir a la pestaña de render y en la pestaña de render en Common activamos en Color Manager, activamos el Color Manager. Lo primero que hacemos es en el primero poner Linear RGB y en el segundo RGB sin más. Ahora cuando tiremos nuestro render, lo que obtendremos será la misma imagen que hemos visto antes, cuando yo hacía el cambio, ¿no? Vamos a ver otra cosa, dejadme buscar por aquí.
tengo un cielo físico activado que no os había comentado. Tengo un cielo físico que por eso se ve. Aquí podéis ver, bueno, sus configuraciones y demás. Y en la cámara, si yo selecciono la cámara, voy a sus propiedades. Dentro de la pestaña Metal Ray, bueno, pues tenemos por supuesto asociado el cielo físico y tenemos puesta la exposición hacia la cámara. La exposición esta, que es la exposición simple, digamos que nos permite cambiar pequeños parámetros para obtener más luz o menos luz. Podríamos utilizarlo si no tuviéramos ni idea de lo que es, de cómo funciona una cámara real. Entonces podemos utilizar estos parámetros para tener más luz, más contraste, en fin, varias cosas. Como veis, la gama, por defecto, está en 2.2. Teniendo una gama de 2.2, el resultado que tenemos, vamos a tirar un render, puesto que no teníamos ninguno, solo hacíamos un pequeño cambio aquí. Voy a parar el vídeo otra vez. Bueno, pues ya terminó el render. Este es el render con la gama ya corregida. Como veis, entre el anterior render, ¿dónde está? A ver, vaya hombre, no nos sale, no guardé el anterior, bueno, da igual. Vamos a capturar este para comparar con el que vamos a hacer a continuación. Este es con la gama ya corregida. Vamos a seleccionar la cámara nuevamente, vamos a ir al Lens Shader y aquí vamos a cambiar la gama a 1.8, como os decía. Esto en Cinema 4D se puede hacer con el motor que trae por defecto, pero no con el motor físico. El motor físico no te permite en principio cambiar la gama. Yo por lo menos no encontré ningún sitio donde poder cambiar la gama. Bueno, si alguien sabe cómo se puede hacer en Cinema, pues si nos lo puede decir, se agradecerá. Voy a poner 1.8, vamos a tirar, tengo capturada esta imagen para luego hacer la comparativa. Vamos a tirar otro render y vuelvo a parar el vídeo. Volvemos cuando haya terminado. Bueno, pues ya estamos de vuelta, el render ha terminado y este es el render con la gama 1.8. Si comparamos con la gama 2.2, aquí la veis, os fijáis en el cambio que hay. Esta está totalmente pues plana y sin embargo aquí ganamos bastante contraste. Esta es la pequeña diferencia. Ya os digo que los estudios profesionales recomiendan utilizar la gama 1.8. Eso no quiere decir que tengamos que hacerlo, pues la gama completa es 2.2. Bueno, ya ahí es a gusto de cada uno. He hecho un render sin el Linear Workflow, es decir, sin corregir la gama. Es este es el render que haríamos por defecto. Tendríamos que meter muchos rebotes y añadir más iluminación, más intensidad para poder conseguir algo como esto, que sería nuestra imagen final. Como veis, bueno, estamos utilizando Metal Ray, pero no tenemos colocado ningún sol ni ninguna cosa en especial. Las imágenes, no hay texturas, no hay nada. Pero sí que podéis ver perfectamente la diferencia de utilizar Linear Workflow a no utilizarlo. Por supuesto, Maya consta de cámara física, como os dije. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar la cámara, ir a Lens Flare, a Lens Shader dentro de Metal Ray. Vamos a eliminar Break Connection y vamos a añadir un shader de... a ver dónde están, creo que están en lenses. Aquí. Vamos a añadir el Mia Exposure Photographic. Aquí lo podéis ver, Mia Exposure Photographic. Como veis, lo que nos aparece son todos los parámetros de una cámara física, o sea, de una cámara real. Desde aquí, igual que en Cinema, pues podemos cambiar la ISO, la velocidad de la cámara, el f-number, en fin, muchas cosas. Y al mismo tiempo tenemos control sobre quemados y control sobre sombras u oscuridades, así como la saturación y por supuesto la gama. Con esto tenemos un control total sobre nuestra escena, sin necesidad de andar subiendo o bajando las luces. Bueno, pues hasta aquí el video tutorial.
Bueno, otra cosa que quería deciros es que también tenemos el control de blancos. Esto es algo muy importante. En Cinema también lo tenemos y en cualquier otro motor de render, como por ejemplo V-Ray. El control de blancos, si os fijasteis como tenemos un cielo azul, vamos a abrir aquí nuevamente, como tenemos un cielo azul, solamente un cielo azul, no hay otro tipo de iluminación, pues la escena nos sale bastante de color teñido de color azul. Eso lo corregiríamos aquí exactamente igual que en las cámaras reales, con el control de blancos. Es decir, tendríamos que meter aquí un color azul para que la cámara sea capaz de anular ese color azul y mostrarnos los colores reales de nuestro objeto o de nuestros objetos, de nuestra escena, vamos, en realidad. Bueno, pues hasta aquí el tutorial. No obstante, no quiero despedirme sin mostraros una imagen final. Voy a parar el vídeo para mostraros una imagen de interior sin texturas, pero para que veáis la diferencia de iluminación. Bueno, pues estamos de vuelta otra vez, ahora en Cinema. Como podéis ver en pantalla, tengo un render. No es toda la calidad que se podría dar, como veis hay cierto pixelamiento, pero bueno, el render es en baja calidad. El motor de render que he utilizado, lo podemos ver aquí, es el de iluminación global por defecto que trae el estándar, vamos, de Cinema 4D. No utilicé el físico, podríamos haberlo utilizado, pero bueno, es más lento, evidentemente también nos da más calidad. Y le añadí oclusión ambiental con gama 1, como viene por defecto. Aquí tengo 1.8 porque es el último render que hice, pero por defecto viene con la gama en 1. La calidad que obtenemos pues es esta. Como veis, es una escena de la luz entra por una ventana que hay aquí a la izquierda, y como veis la escena de la cocina sin texturas ni ninguna otra cosa aparece bastante oscura. Bueno, en cualquier programa de postproducción, como por ejemplo Photoshop, After Effects, el que sea, pues podríamos a lo mejor tocar la curva y tocar los niveles y llegar a obtener una imagen, bueno, pues más agradable a partir de esta. Pero corrigiendo los colores y utilizando el Linear Workflow, la escena que yo he conseguido es esta. Como veis, es mucho más clara. Se podría trabajar aún más para hacer una pequeña diferencia entre la luz que entra de aquí a la que tenemos aquí, puesto que todo está iluminado pues un poco por igual, pero sí que podríamos hacer el contraste de diferenciar la zona por donde entra la luz del resto. Esto ya es trabajarlo un poco, evidentemente lleva tiempo. Yo lo que quería mostraros era la técnica del workflow. Vamos a poner aquí para hacer una comparativa y establecer cómo ve. Vamos a ponerlo en horizontal. ¿Dónde está? Aquí. En vertical, perdón. Y como veis es muy notable la diferencia. Naturalmente, cuando tienes tonos más oscuros se nota mucho más de dónde viene la iluminación que cuando la escena está bastante más iluminada. No obstante, el contraste se podría realizar de una forma bastante sencilla y obtendríamos una imagen mucho más agradable a la vista. Como podéis ver, todo más claro, las sombras definidas, suaves. En cambio, aquí en esta imagen las sombras nos oscurece prácticamente toda la imagen. Bueno, pues ¿qué más deciros? Que podemos utilizar esta técnica en casi cualquier programa de 3D, bien sea de Windows o de Mac. No hay diferencia. Ya os dije que el programa no es el que marca la diferencia, ni el motor de render, sino el profesional que hay detrás. Y sí aconsejaros que si vais a utilizar motores de render un ViaSet, como por ejemplo Irai, que desde mi punto de vista es el mejor que hay hasta ahora, no por nada en especial, sino porque es el único que utilizando la tecnología de NVIDIA, de las tarjetas gráficas NVIDIA CUDA, obtenemos unos renders de una calidad impresionante y súper rápido. Bueno, lo de la calidad impresionante lo voy a poner entre comillas. No vaya a ser que la gente piense que con solo
ir ahí ya van a hacer unos renders impresionantes. No, para nada, se necesita tener muchos conocimientos. El 3D no es llegar y empezar a mover vértices, se necesita tener conocimientos cuanto más mejor y de muchísima variedad. Por ejemplo, si queremos modelar en condiciones, necesitamos conocer técnicas de topología, necesitamos saber y conocer perfectamente dónde van los músculos, cómo se mueven, cómo se organizan entre ellos, cómo están montados, de dónde van a dónde van, cómo flexionan, en fin, muchísimas cosas, al igual que la elasticidad de la piel. Si queremos conseguir materiales físicos realistas, pues tenemos que saber perfectamente cómo funciona el rebote de la luz, cómo reflejan, cómo son los cristales, el índice de refracción, qué es, para qué se utiliza, cómo funciona. Si queremos hacer animaciones físicas como por ejemplo simulación de telas, o cuerpos blandos, o cuerpos duros, rebotes, colisiones, debemos de conocer también la física, cómo funciona en la realidad. Debemos saber cómo los objetos y los materiales se comportan cuando colisionan entre sí o rebotan. Lo mismo ocurre cuando queremos hacer un render realista. No es hacer clic y ya tengo un render impresionante, no. Necesitamos saber cómo se comporta la luz, qué son los rebotes, qué es la iluminación indirecta y 1000 factores más que intervienen dentro de una iluminación. Si todo esto te parece cansado, aburrido, no tienes tiempo para conocer tanto temario, mi consejo es que dejes el 3D y te dediques a otra cosa. Hay muchos trabajos que puedes utilizar o que puedes desempeñar sin necesidad de meterte en algo que te cansa, te aburre y no tienes tiempo. Bueno, hasta aquí el tutorial, espero que os haya gustado. Mi intención era hacerlo en 3D Studio con V-Ray, puesto que nos ofrece mucho más V-Ray, pero por motivos de que tengo el ordenador en reparación, no pude hacerlo. No obstante, si alguno o algunos quiere que haga un video tutorial sobre Linear Workflow en 3D Studio Max con V-Ray, no tenéis nada más que mandarme un correo y pedírmelo. Evidentemente contestaré a aquellos que, bueno, entre comillas, se identifiquen un poco, porque ya me han llegado correos de gente con cuentas de correo que pone anónimo. Una persona que se oculta, yo doy la cara, mi correo, pues todo el mundo lo puede ver. No tengo por qué andar con correos de anónimo o Jerónimo o cosas raras. Todos estamos para aprender, todos estamos para enseñar, y considero que andar escondiéndose no es lo más recomendable. Bueno, pues nada, hasta el próximo video tutorial, un saludo.